Nehemías 11. Esta mañana estuvimos aquí, los que estuvieron acá, recordando en memoria de todas las víctimas del 9/11. Ayer se cumplieron 20 años y estuvimos orando por ellos, por todos los familiares que sufrieron y algunos que estuvieron ahí involucrados en el 9/11. Que Dios siga obrando y protegiendo y fortaleciendo a la familia de todas partes donde se encuentren ellos. Bien, Nehemías 11. Vamos a leer del 1 y solamente del 1 y el 2. Yo leo el 1, Nehemías capítulo 11, yo leo el 1, ustedes el 2. ¿Estamos? Amén. Dice así, todos, bueno, yo principalmente todos en el 2. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10, para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. La palabra de Dios está hablando y hemos estudiado el capítulo 10, donde habla acerca de cómo ellos vienen, firman acuerdo, amén, con los líderes, y cómo Dios obra en gran manera y cómo Dios los usa y ellos están listos para obedecer lo que Dios ha mandado en su palabra, en la ley, que tenían la ley en ese entonces, solamente la ley. Pero qué bendición que ahora tenemos la revelación completa de Dios, amén. Y vamos a ver en esta noche, me quiero enfocar en sirviendo a Dios de buena voluntad. Sirviendo a Dios de buena voluntad. Es una bendición, hermanos, servir a Dios, pero servirlo de buena voluntad es incomparable, es mucho mejor. Y esa es la clave, sirviendo a Dios de buena voluntad. Oremos en esta noche, ora por por tu siervo, y ora por ti para que Dios también nos hable a todos. Todos estamos en necesidad, hermanos, todos estamos en necesidad. Oremos, Padre, gracias. Una vez más, perdónanos todas nuestras faltas. Gracias porque nos perdonas, gracias porque nos escuchas. Gracias, mi Dios, porque nos das la fortaleza para seguir adelante. Pedimos una vez más y rogamos, nos unimos con la petición de cada uno de nosotros que está delante tuya, cada petición especial. Gracias por responder nuestras oraciones. Antes de que nosotros terminemos y digamos amén, tú ya estás respondiendo. Tú eres un Dios poderoso. Una vez más levantamos a nuestra hermana Elizabeth, que hagas tú la obra. Gracias porque lo estás haciendo. Gracias, mi Dios, porque tú estás obrando en la familia completa. Gracias, mi Dios, porque estás obrando el hermano Gilberto, en cada uno de nosotros, espiritual y físicamente. Te necesitamos en esta noche. Necesitamos, mi Dios, a oír una vez más de tu palabra. Úsame a mí como solamente un instrumento, una voz, para proclamar con denuedo tu palabra y predicarla en el poder de tu Espíritu Santo. Te lo ruego, te lo pido, quita toda distracción, quita todo obstáculo para que podamos gozarnos libremente y ser edificados en la fe en esta noche. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Qué bendición por todos los siervos, hermanos de Dios. No tienes que ser un predicador, un pastor, un evangelista, un misionero, sino todos los siervos de Dios que están dispuestos en servir a Dios de buena voluntad. Y aquí en el capítulo, llegamos al capítulo 11 de Nehemías, que hemos estado estudiando, que hemos estado viendo ya por varios meses. ¿Cuántos se recuerdan cuando iniciamos? Varios meses ya. Y es muy interesante aún en estos tiempos, y hay aplicaciones para nosotros, porque es palabra de Dios, hermanos. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es para edificación, para nosotros, amén, en estos tiempos. Y algunos, cuando vemos en la Biblia, cuando vemos y notamos nombres de gente, optamos algunas veces por brincarlos, por pasarlos por desapercibidos, y nosotros nos aburrimos en lo natural, en la carne, nos aburrimos de ver tantos nombres. Y hay una lista de nombres, ya se dieron cuenta, algunos se dieron cuenta, una lista. Pero es importante, vamos a ver en esta noche que cada uno es importante. Qué bendición, hermanos, porque a Dios no se le pasa nada, y cada uno que sirve de buena voluntad
Dios no se le pasa y lo incluye en su palabra eterna, en la Escritura. Y es con un propósito, para que veamos que lo que hacemos para Dios, Dios no lo pasa por desapercibido. Lo podemos pasar nosotros por desapercibido, los hombres, pero Dios nada pasa por desapercibido. Todo tiene un propósito en la palabra de Dios. Si es de que esta lista, vamos a ver la lista aquí, que muchos hemos posiblemente pasado por desapercibido, pero a Dios le agradó que estos nombres fueran recordados. ¿Cuántos han visto una placa de nombres de un recordatorio en un edificio? Es con un propósito. Todo tiene un propósito. Y aquí Dios en este libro eterno puso y deseó poner, ahí comienzan los nombres, la lista desde el capítulo 10. Y el capítulo 11 continúa y nos muestra un cuadro de una orden, de un grupo de hermanos, de creyentes que estuvo dispuesto. Nos enfocaremos en el versículo 2. Y bendijo el pueblo a todos, ¿qué dice? Los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Vamos a ver, podemos ver aquí que ellos ya habían edificado la ciudad. Nos quedamos ahí los muros, ya habían edificado espiritualmente. Ahora se ocupaba gente que vinieran, que se mudaran voluntariamente a esta ciudad. Y podemos ver aquí el orden, cómo Dios llama a esta gente, cómo Dios, a pesar que estaban, hermanos, la gente cuando habían sido cautivos, habían sido desparramados, por así decirlo, esparcidos por todo eso, esos lugares. Ahora se requiere, ya está edificado todo, ya están edificados algunos, ahora se requiere habitantes, y no había habitantes. Entonces dice que ellos, ¿quién se quiere mudar de su zona de confort? ¿Quién se quiere mudar? Nadie, porque estamos bien, estamos cómodos donde estamos. Y nadie de ellos se quería mudar, pero hay algunos, dice, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. No en cualquier ciudad, en Jerusalén. Qué bendiciones ver, hermanos, cómo Dios obra. Esto va en paralelo con Primera de Crónicas capítulo 9. No lo vamos a ver tanto por causa del tiempo, pero lo pueden ver en su casa. Habla en Primera de Crónicas 9 de otras tribus, escucha, hermanos, que habitaban en Jerusalén, y nos da más detalles del trabajo de los siervos del templo. Ahora en el capítulo 11 que menciona aquí, menciona tres tribus principales: la de Judá, Benjamín y Levi. Estas tres se habían guardado o quedado para formar el reino de Judá cuando las tribus del norte se apartaron. Pero aquellos de la tribu de Judá que vinieren a Jerusalén, Dios, mira, si tú puedes ver, y no tenemos todo el tiempo para ver, pero ahí describe las tribus de la gente. Y dice, habla acerca de la tribu de Judá. Son importantes, hermanos, son las tribus de Judá, son las tribus de Israel. La gente que componía cada tribu es importante y menciona los nombres. No quiero enfocarme, como les digo, y tener y tomar tiempo en todos los nombres. Quiero enfocarme que lo hicieron voluntariamente. Los levitas y los siervos del templo que vivían en Jerusalén, todos ellos hicieron esto voluntariamente. ¿Qué podemos aprender de esto? Porque mucha gente ya me está viendo ahora. ¿Qué podemos aprender de esto? De esta lista de nombres, como yo mencionaba al principio. Podemos aprender que cada uno de ellos estuvo dispuesto a mudarse, a salir de su zona de confort para ir y cumplir con el trabajo de Dios. Son hombres que muchos de nosotros se conoce Abraham, se conoce Jacob, como decíamos, se conoce Isaac, se conoce Adán, se conoce Noé, se conocen todos estos, hasta los 12 apóstoles los conocemos, pero a estos nombres no los hemos escuchado, no son tan conocidos, pero Dios le plació a Dios ponerlos porque hicieron, dice la Biblia y lo resalta, bendijo el pueblo a todos estos varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén.
Nadie quería. Y hoy vemos, hermanos, en estos tiempos que mucha gente se le tiene que rogar para que puedan servir a Dios. Se le tiene que rogar. Y otros piensan que están sirviendo a Dios de su forma, pero no están sirviendo a Dios. Hay solamente una forma de servir a Dios, y es hacerlo voluntariamente, agradándolo a Él. No lo que yo quiero hacer, no lo que yo pienso que yo lo voy a servir. No, yo, Señor, te voy a servir en esta forma. ¿Es la forma de Dios o no hay forma? Es como Dios dice, ¿es la voluntad de Dios o mi voluntad? Y ellos dijeron, vamos a hacer la voluntad de Dios, sirviendo voluntariamente. Qué bendición por aquellos que se mudaron a la ciudad voluntariamente, porque necesitaba ser edificada. Estaban débiles y necesitaban habitantes. Algunos que ya estaban en el campo, otros en otras ciudades, tuvieron que hacerlo voluntariamente. ¿Cuántos de ustedes se han mudado aquí de un lugar a otro? Levanta tu mano si tú te has mudado de un lugar a otro. Cuando vino la noticia que teníamos que mudarnos, no había ese deseo de mudarnos. ¿Usted sabe, hermano, lo que conlleva mudarse de un lugar a otro? Conlleva mucho trabajo, mucho esfuerzo. Conlleva mucha coordinación, especialmente en estos tiempos. Y en ese tiempo también conllevaba el mismo trabajo. ¿Quién quería mudarse? Entonces vinieron y dijeron, ¿quién quiere mudarse a la ciudad? Te ofrecemos una ciudad segura, una ciudad limpia, todo está en orden. ¿Quién desea mudarse voluntariamente? Y todos esta lista que tú vas a leer después en tu casa, dice que voluntariamente lo hicieron. Lo hicieron voluntariamente. Esto se aplica a nosotros. Hay que hacerlo de voluntad, de buena voluntad. Algunos hermanos que viajan a nuestra iglesia, qué bendición, porque lo hacen voluntariamente. Qué bendición por cada uno de los que se toman el tiempo. Es un esfuerzo, es un sacrificio para venir a la casa de Dios. Y hay otras iglesias cerca a la esquina de tu casa. Hay otras iglesias, pero no es que somos mejor que ninguna otra, pero sabes lo que se cree aquí y lo que se predica aquí. Y prefiero yo ir a una iglesia de sana doctrina que ir a una que está ahí en la esquina y no alimentarme y no escuchar lo que Dios dice en su palabra. Entonces es una bendición hacerlo voluntariamente. En esta noche ustedes lo están comprobando que ustedes voluntariamente, nadie les obligó a venir a la casa de Dios. Yo espero que nadie nos obligó a estar acá. Lo hicimos voluntariamente. Y Dios se agrada cuando hacemos algo voluntariamente para Él. Pero tuvimos que sacrificar. Tuvimos que dejar algo. Tuvimos que dejar la comodidad. En esta tarde se hacía muy cómodo con la lluvia, con lo nublado, quedarse en nuestra camita, tener un té, una limonada, un café, algo así, y quedarnos ahí y relajarnos. Se hacía muy cómodo, ¿sí o no? A la carne, le placía a la carne quedarnos muy cómodos. Pero qué bendición que voluntariamente Dios nos permite llegar acá. Es un sacrificio. Ellos sacrificaron para mudarse donde ya estaban ubicados, cómodos, para llegar a este lugar. Dios bendice cuando nosotros hacemos lo que Él dice y lo hacemos de acuerdo a su voluntad. Cuando hay un llamado de Dios y nosotros lo hacemos, Dios bendice. Dios bendice. ¿Por qué crees que los misioneros que dejan su comodidad, dejan su tierra, dejan su parentela para ir a un lugar donde no conocen, donde tienen que aprender la cultura, tienen que aprender a hablar como la gente habla? Si no hablan, si van a un país y son latinos y no es Latinoamérica, tienen que aprender ese idioma, y es un sacrificio. Yo admiro a todos esos misioneros
que dejan su país, que dejan la comodidad. Hermanos, en Estados Unidos tenemos una gran comodidad como ningún otro país. Yo sé que tu país es cómodo, qué bendición por tu país, qué bendición que hay comodidad en tu país, pero no hay como este país. Tenemos comodidad, tenemos todo, tenemos aparato, tenemos todo, estamos bendecidos materialmente, tenemos todo. Y aún así nos cuesta servir a Dios voluntariamente. Pareciera que Dios no paga bien, pareciera que Dios nos paga mal, pareciera que no queremos hacerlo de buena voluntad. Y vea lo que dice aquí más adelante en el capítulo 11, versículo 12. Vaya conmigo. Y dio toda la lista, amén, pero no vamos, y dice la cantidad de gente que se mudaron a cada una de estos lugares. Vea, y dice, y sus hermanos los que hacían la obra de la casa, 822, Adaías, hijo de Joroam, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malaquías. Qué tremendos nombres. Y todo era porque era con un propósito, para servir en la casa de Dios, en el templo. El versículo 12 implica y habla que había otros trabajos no ceremoniales. Por ejemplo, el trabajo de la enseñanza. Vamos a Malaquías, vea Malaquías 2:7. Ve rápidamente, Malaquías 2:7. Dice, porque los labios del sacerdote han, ¿qué dice? De guardar, que la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. ¿Y qué dice? Porque mensajero, es una obra importante. La enseñanza de la escritura, de la palabra de Dios es importante. Y hay que tener cuidado, no es como yo la interpreto. La escritura, hermanos, no es de una interpretación libre, para yo interpretar lo que yo pienso que es. La enseñanza no es liviana, no es ligera. Tiene que estudiarse, tiene que escudriñarse para saber de lo que se está hablando y no aplicarla mal a nuestras vidas. Porque mucha gente dice, no está diciendo de esto. Eso es lo que tú piensas que está diciendo. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿De qué se está hablando? Por eso es importante. Es un estudio arduo. La enseñanza no es cualquier cosa, hermano. No es pararse, no cualquiera puede pararse atrás acá y exponer algo que no está seguro de lo que está hablando. Tienes que saber, tienes que haber estudiado lo que dice la palabra de Dios y trazar bien la palabra correctamente como es. No como yo pienso, no como yo creo. Bueno, creo, dice la gente, que dice la Biblia. No es estar seguro. Por eso hay falsas doctrinas, porque eso es lo que acarrea. Una mala interpretación va a acarrear una falsa enseñanza, y una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Por eso hay falsas doctrinas por todas partes. Entonces, no solamente vemos que la obra de la enseñanza de la palabra de Dios, de la ley, es de gran suma importancia. No solo eso, el trabajo de estudiarla, de llevarla en práctica. Hermanos, no es media hora, se lleva tiempo. Se lleva tiempo, y en los tiempos antiguos era todavía más extremo, se llevaban más tiempo, porque no estaban en contra del tiempo y tenían que prepararse, y tenían los rollos, los manuscritos, la ley, se lleva más tiempo. Ahora es fácil y aún así no lo hacemos. Aún así tenemos ya todo cronológicamente en orden, tenemos los libros, tenemos de Génesis hasta todo el Antiguo Testamento, y no quiere decir que porque están en orden así fue, pero es más fácil para facilitarnos el estudio, y no lo hacemos porque es trabajo. Es trabajo. Pero nota en Nehemías, regresemos a Nehemías.
Ahora en el capítulo 7, rápidamente, Nehemías 7. Nehemías 7:3. Nehemías 7:3. Y todo esto va a una aplicación, hermano. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente ahí, cerrad las puertas y atrancadlas, y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Quiero detenerme aquí y hablar por unos minutos acerca de los hombres que lo hicieron voluntariamente. Tenían un trabajo, hermanos, aparte de la enseñanza, había gente que guardaban la ciudad. Había gente que estaban en las puertas. ¿Escuchaste, hermano? Había gente que estaba en las puertas y ellos estaban pendientes de quién entraba y quién salía, y guardarlas y no dejarlas desatendidas. Es un trabajo importante. A lo que quiero llegar y aplicar esto en esta noche es que cada ministerio es importante en la casa de Dios. Cada ministerio es importante. Abrir la puerta, cerrar la puerta, levantar esto, apagar las luces, prender las luces. Es importante. Cada obra en la obra de Dios, en la casa de Dios, es importante. Y había necesidad de que se mudara gente para poder guardar la ciudad. Y hoy, en este día, hay la necesidad de creyentes, de hermanos, hermanas, que sean de buena voluntad. ¿Escuchaste? Con alegría, de buena voluntad, dispuestos para trabajar en la obra de Dios, que es un gran privilegio. Trabajar en la obra del Señor no es cualquier cosa, no lo tomes a la ligera, es de suma importancia lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos para hacer, iglesia. Y hay muchos que lo toman mucho a la ligera. No es importante. Venir y levantar los himnarios y ponerlos en orden no es importante. Es importante. Bellas flores, no porque están los hermanos aquí, Dios sabe que no. Es un ministerio y un gran ministerio. Es importante. No lo estamos haciendo para el hombre, lo estamos haciendo para Dios. Y traen las mejores flores. Bueno, y se están marchitando las de atrás, no las vean, solo las más de aquí de enfrente. Dios les puso este ministerio. Es importante. Cada detalle es importante. Y lo tienes que tomar así. Lo tenemos que tomar así. Porque hay necesidad en el pueblo de Dios. Hay necesidad de más siervos, de más siervas. Hay necesidad, pero tiene que ser de buena voluntad. Como Dios dice, como a Dios le agrada. ¿Sí, no? Porque de mala gana, ¿cuántos de ustedes padres aquí les han ordenado o mandado a sus hijos a hacer algo y lo hacen de buena voluntad? Levanten su mano los padres que sus hijos aquí, levanten su mano, aprovechen que lo hacen de buena voluntad sus hijos. ¿Cuántos lo hacen de buena voluntad? Así estamos en las cosas de Dios. Lo hacemos de mala gana, como si Dios fuera un limosnero, y lo hacemos como yo quiero. No es como yo quiero, es como Él quiere, con una buena actitud, de buena voluntad. Hay necesidad de hermanos de buena voluntad. ¿Lo hicieron? Voluntariamente. No tiene uno que andarles diciendo, y cuando ya comienzan de que no, yo voy a hacerlo, y uno les dio las instrucciones, se va a hacer así. Por eso las reuniones con los líderes, por eso se va a hacer así. Tenemos un orden y este orden se va a llevar. Si se sale fuera de este orden, no es de Dios, es porque Dios indica al líder. ¿Qué le indicaba aquí, hermanos? ¿Qué le indicaba? Dios le hablaba al profeta, al líder, y decían, vamos a hacer esto como Dios dice, y lo vamos a hacer así. No es que a mí se me ocurre, yo quiero agradar a Dios.
No es como tú piensas, es como Dios dice. Y hay esa necesidad en estos tiempos, que haya gente de buena voluntad para la obra del Señor. Quiero que me acompañes al Salmo 100, 101. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Dice el versículo 2, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. ¿Qué está hablando aquí de servir a Dios con alegría? Con gozo, de buena voluntad. De buena voluntad, con gozo. Yo voy a la casa de Dios con gozo, yo vengo a la casa de Dios con gozo, yo vengo a la casa de Dios con gozo y alegría. Eso es lo que le agrada a Dios. Porque dice, reconoced el versículo 3 que Jehová es Dios. Él nos hizo, escucha, y nosotros, y no nosotros a nosotros mismos. Quiere decir que yo no me gobierno. Pueblo suyo somos. Dice la Biblia que Él es nuestro pastor y nos conoce. Y nosotros somos sus ovejas y oímos su voz. Y hacemos lo que Él nos dice. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecirle. ¿Qué dice? Bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Porque Dios es bueno, porque Él es más que bueno. Conmigo yo lo voy a servir con alegría. Y como Él dice, pueblo suyo somos. ¿Cómo yo le voy a decir a Él? ¿Cómo? No, Señor, yo te voy a servir, pero yo te voy a poner tus condiciones. El domingo no trabajo. Este día no. Yo lo voy a hacer como a mí me parece. Es como Dios dice. Dios les decía, quiero que hagan esto y lo van a hacer. Le mandó a Noé, tremendo ejemplo. ¿Qué le dijo, hermano? Noé comenzó y dijo, yo soy carpintero y yo sé de medidas y sé todas las medidas. El Señor me dijo que hiciera estas medidas, pero el plan no me da, la madera no me va a dar, entonces yo lo voy a hacer así. Dios le dijo, vas a hacer, le dio las medidas, le dio todo, la longitud, la anchura, le dio todo. ¿Y de qué madera? Hasta la madera. Dios es detalloso, hermano. Dios tiene detalles. Y le dijo, lo vas a hacer de esta madera. ¿Madera de qué era la madera? ¿Se recuerdan? Acacia. No de cualquier madera. Señor, una pregunta. Pero aquí me quedan cerca los pinos. O los de oak, los de caoba, o los de otra madera. Les dijo, no, de acacia. Un propósito. Cuando hicieron el templo de Salomón, Dios les dio las indicaciones, las instrucciones, y se tenía que hacer como Dios lo dijo. Así se tiene que hacer. Y Dios bendice la obra. Pero si lo hacemos como yo pienso, como yo creo, Dios no bendice. Es mejor no hacer nada. Si vamos a servir como Dios dice. Y hay necesidad de estos siervos dispuestos, de buena voluntad. No solamente hay necesidad de siervos de buena voluntad, pero hay necesidad de maestros, de predicadores. Hay necesidad, por eso hay escuelas, por eso hay seminarios, por eso hay institutos. Este mundo está necesitado de predicadores y que prediquen la sana doctrina. Efesios 4:11. Efesios 4:11. Efesios 4:11. Solo un par de amenes, ya muchos más. Efesios 4:11 dice,
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, con el propósito de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos, ¿para qué? ¿Cuál es el fin? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, quiere decir a un varón completo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta, esa es la meta de la iglesia. Y cuando habla de apóstoles, cuando habla de profetas, está hablando de apóstoles y profetas del Antiguo Testamento. Profetas del Antiguo Testamento, apóstoles del Nuevo Testamento, de los que fueron apóstoles, no de los que se autollaman apóstoles y profetas. Hay que entender la escritura. Ellos la sacaron, ahí te doy perfecto ejemplo de estos carismaniáticos que sacaron la escritura fuera de contexto. No, en el Nuevo Testamento dice la Biblia que hay apóstoles y profetas, lo dice ahí la Biblia. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando, hermano? ¿De qué tiempo? ¿En cuál tiempo? Hay que hacernos esa pregunta. ¿En qué tiempo está hablando ahí? Y del Nuevo Testamento, en contexto. Y hay necesidad de estos maestros de sana doctrina que estemos en lo que dice la palabra de Dios y examinemos la palabra de Dios. La palabra de Dios se interpreta por sí misma. ¿Sabían, hermano? No se contradice, aunque pareciera, hay veces que se contradice, no se contradice. Va unida, va de mano en mano la palabra de Dios. Porque es que muchos no llegamos a esa madurez. Porque tomamos a la ligera la escudriñar las escrituras. Tomamos muy a la ligera escudriñar las escrituras. Queremos que todo sea instantáneo, queremos que todo encender y ya me digan todo y aprender todo y ya despedirme. No, hay que tomar tiempo para escudriñar las escrituras. Dice la Biblia, escudriñar las escrituras porque parece que en ellas está la vida eterna. Son palabras de vida. Y hay la necesidad de maestros que tracemos bien la escritura, la palabra de Dios en la iglesia. Hay gente aquí que debería de ser ya maestros. Pero no son maestros por dos causas. Por no pasar tiempo en las escrituras y por quererlo hacer a su manera. Y no es a la manera mía, es a la manera de Dios. Varones, necesitamos damas, hay necesidad, siempre en la obra de Dios va a haber necesidad. Hay necesidad de damas trabajar en la cuna y me dijo alguien, una hermana que ya no viene aquí hace tiempo, me dice, pastor, yo tengo talentos, tengo muchos talentos. Por poco le digo, vaya, tengo talento. Porque aquí no es para enseñar los talentos. Sé música, sé de todo, sé coordinar, sé con las damas y no veo que una dama esté enseñando, siempre son varones y varones detrás del púlpito. ¿Qué pasa? Ustedes son, yo, no, hermana, la Biblia dice que la mujer tiene que cuando hay varones se sienta y para que el varón que es la cabeza de la mujer enseñe. Es Biblia. No dijo obispas o avispas, dijo obispos, Timoteo. Y me dijo, y tampoco quiero que me pongan a limpiar.
porque ese no es mi talento. Gracias por compartirme, por hablar más directo. Ahí espere, hermano, hasta que pueda entender lo que dice la palabra de Dios. Y por eso hay necesidad de trabajar, hay necesidad de hermanas que cuiden a los bebés. Es un precioso ministerio. Cuidar a los bebés desde la cuna es una bendición. Gracias a las hermanas que lo hacen en nuestra iglesia, cuidan a sus bebés, a los niños. A mí me encanta observar a los niños porque son tremendos. Los niños nos enseñan muchas lecciones. Y es una bendición trabajar en la cuna, trabajar no que yo haya trabajado ahí, porque no, obviamente no voy a trabajar, pero mi esposa me cuenta que trabaja allí, mis hijas ya ayudan también en la cuna. Es una bendición. Y me cuentan de todo lo que hacen los niños y cómo se portan y lo que hacen, son tremendos. Pero sí enseñé, antes de pararme para enseñar a la gente, tuve que estar 7 años enseñando en una clase a los de primaria. 7 años. Y era importante. Y me preparaba para enseñarles la palabra de Dios. Ahora ya son adultos todos. Eso es importante. Es importante, hermanos, si tú estás aquí y estás en el ministerio de limpieza, es sumamente importante. La limpieza, escucha, hermano, la limpieza está aquí y el predicar está aquí para Dios. ¿Escuchaste? La limpieza está aquí y el predicar está aquí. La limpieza está aquí, el enseñar está aquí. A hacer ujier y predicar están aquí. Cada uno tiene su oficio, pero para Dios, yo no soy más que tú. Somos iguales, todos. Y hay necesidad. Qué bendición por las hermanas que traen el desayuno los domingos. Aunque nosotros o tú la puedes pasar por desapercibido, Dios no la pasa. Qué bendición por estas hermanas, qué bendición por los que traen a compartir con nosotros. Es una gran bendición por cada uno de los que se encargan de organizar el templo, de organizar aquí, de limpiar el templo. Es una bendición. Lo hacemos de buena voluntad cuando lo hacemos para el Señor. Necesitamos varones que trabajen en varias áreas aquí en nuestro ministerio, en remodelación, reparación, visitación, evangelización, y hay necesidad, y qué bendición cuando lo hacemos. Escucha esto, siempre habrá necesidad de creyentes, de hermanos que hacen la obra de buena voluntad. Siempre. Ve lo que dice la palabra de Dios en Hechos 20:28. Es palabra de Dios. Hechos 20:28. Hechos 20:28. ¿Cuántos están aquí todavía? Yo sé que están aquí. ¿Sus mentes están aquí? Amén. Qué bendición. Hechos 20:28. Amén. Ya lo encontraron. Qué bendición. Ahí estamos. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Se está refiriendo a aquel que le ha dado la obra de enseñar, de ver. Obispo es estar encargado. Overseer se llama en inglés, que está encargado. Es un administrador para apacentar la iglesia. ¿De quién? La iglesia es del Señor. La iglesia no es del pastor. La iglesia es del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Mira lo que está hablando Dios a través del apóstol Pablo.
lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Cuántos lobos vestidos de oveja hemos visto que vienen a las congregaciones? Tratando de traer cizaña, tratando de llevarse a otros. Y he conocido así pastores que han venido acá. Y inmediatamente los sentamos en la oficina y le digo, hermano, esto y esto es así. Pero es que yo fui pastor. Pasado, fue. ¿Quieres servir? Hay que servir como todos los demás. Es que yo predicaba a las naciones. A sentarse. Yo pasé por esto. Me preparé para eso por tiempo. Cuando no había una iglesia que apacentar, tuve que sentarme por un largo año a escuchar palabra de Dios. En una iglesia en inglés cerca del sur de Tampa. Hermano José me decía, pero venga para acá, usted es con nosotros. Dios no me ha dicho todavía. Ahí está el hermano testigo. Y tuve que sentarme. Para mí fue larguísimo. Para ti dices, ¿un año? Un año se pasa rápido. Para uno que ha sido llamado es como si fueran 10 años. Y ahí estaba. De vez en cuando el pastor americano me decía, ¿hay hispanos? Ven a traducir. No al lado de él, estaba yo, aquí traduciendo. Él decía, predicaba en inglés y yo decía en español. Dios prepara. Pero si nosotros no queremos seguir, ok, al siguiente. Dios dice, el siguiente, de buena voluntad, el siguiente. Y por eso algunos que están acá, que han llegado nuevos, están ya sirviendo, porque los que estamos aquí desde hace años, desde hace tiempo, no lo quisieron hacer a su voluntad. Entonces, siéntate. El siguiente, de buena voluntad. Continúa la palabra de Dios, dice ahí, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonan al rebaño. Yo se lo dejo al Señor. ¿Y sabes qué Dios hace? Se los lleva. Y no están en el ministerio, que pensaban y que dijeron, andaban hablando allá, vamos a comenzar en su casa y vamos a venir a enseñarles. Y preparados. Dios, no es la manera de Dios, que tratan de robar ovejas. Nosotros no es bíblico, no estamos para eso. Hay que ir a predicar el evangelio y entonces Dios va a traer las nuevas ovejas, va a bendecir. Pero qué bendición, hermanos, cuando hacemos conforme a la palabra. Y vea lo que dice el 30, y dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, 31, velad, acordados que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, les dijo el apóstol Pablo. Me ha costado trabajo. Oh, hermanos, cuesta la obra de Dios. Cuando tú estás edificando la obra de Dios, cuesta lágrimas y trabajo. Hay inversión, hay sacrificio, hay oraciones, hay tiempo y cuesta trabajo edificar la obra. Lágrimas. Para que alguien venga y quiera deshacer la obra de Dios. Ay de aquel que haga eso. Dios se encarga. Dios se encarga. Dios se encarga. Pero hay la necesidad de defender y proteger el pueblo de Dios, hermano. Y para eso Dios nos puso aquí, para proteger el pueblo de Dios. No somos nadie, pero lo protegemos predicando la sana doctrina. Le guste a quien le guste. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y aquellos que no, pues Dios se encarga de ellos. Pero hay gran necesidad de gente madura en la iglesia.
No quiere decir que porque tengamos 10 años, 5 años, somos maduros en la palabra. Discernimiento, madurez espiritual. Y se conoce la persona que es madura espiritualmente. Se conoce, se sabe inmediatamente. Necesitamos en estos tiempos, aquellos que están encargados de la obra de la casa de Dios, regresemos a Nehemías para cerrar. Es importante cada ministerio en la casa de Dios, es importante. Por eso Dios le plació incluir a cada uno de estos, que nosotros lo pasamos por desapercibido, pero es muy importante. Dios lo dejó allí porque es de suma importancia. Nehemías 11:16. Y Josabad, ¿quién había escuchado esos nombres? De los principales, de los levitas, capataces, ¿qué dice? Capataces de la obra exterior de la casa de Dios. Se ocupaba de los que ministraban en el templo, en lo interior, y de los que ministraban en lo exterior. Lo interior, exterior, es suma importancia. Todo es importante en la obra de Dios. Los que cuidaban, los que guardaban las puertas, como los que trabajaban aquí en el templo, en la obra de Dios, haciendo la obra de Dios, todo es importante. Todo es de suma importancia. Encargados, ellos estaban encargados y no podían pasar por desapercibido cualquier cosa. Tiene que ser detalloso en la obra de Dios, hermano. Se nos pasan detalles, se nos pasan cosas y somos imperfectos, pero queremos hacerlo para el beneficio, para la edificación, para que todos glorifiquemos, exaltemos y número uno, agrademos a nuestro Dios. Esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta. Debería de ser nuestra meta. Aquellos que están encargados de un ministerio aquí, esa debe de ser nuestra meta. Que todos en unificación, en unidad, alabemos a Dios y su nombre sea exaltado porque Él es digno, Él merece nuestro servicio y que lo hagamos con alegría y todo para Él. Todo dice la palabra de Dios, Colosenses 3:23, que dice, hermanos, todo lo que hagáis de palabra o de hecho sea para el Señor y no para los hombres, porque si es para los hombres ya recibimos la recompensa, pero si es para Dios hay recompensa eterna que no se pierde. Entonces es de importancia que entendamos esto y podemos ver cada trabajo, cada ministerio. Estaban los que abrían las puertas, se le llama porteros. Estaban los que moraban alrededor de la casa de Dios, que tenían que cuidar, guardarla, estaban a cargo de guardarla, abrirla todas las mañanas. Todas las mañanas, está en Primera de Crónicas 9:27, si lo quieres ver. Estaban los que estaban encargados de los utensilios, Primera de Crónicas 9:28 al 29. Tenían el trabajo de meter y sacar los utensilios para el ministerio de los sacrificios. Cuando hacían el sacrificio, ellos eran encargados de limpiarlos, de que estuvieran en orden, estuvieran limpios, sacarlos, tenerlos listos, preparados para los que iban a hacer el sacrificio. No hacían el sacrificio ellos solamente se encargaban de limpiar de la sangre de los corderos, lo limpiaban bien limpio para el Señor. Qué bendición. Yo admiro y he aprendido de muchos de ustedes que toman ese tiempo y son cuidadosos, son detallosos, meticulosos, que dicen, no, esta herramienta la hicimos, la usamos y le sacan hasta brillo. Y ahora sí, eso hacían ellos, los utensilios. Otros estaban encargados de hacer perfumes. Primera de Crónicas 9:30. ¿Para qué era el perfume? ¿Qué hacían? Para ungir a los sacerdotes. Se encargaban de colectar todas las flores y se encargaban ya había en ese tiempo esa química. Se encargaban de colectar las flores, extraer el néctar de las flores. Era un proceso. Ay, no, eso no tiene significado. Ese trabajo, ese ministerio que Dios me ha puesto ahí, no lo voy a tratar porque imagínate que así hubieran pensado ellos. Es de gran significado. Colectaban todas las flores
y las llevaban a un proceso y hacían un proceso y extraían el aceite para ungir a los sacerdotes. Éxodo 30, 22 al 33. También este incienso lo usaban para quemar en el altar de incienso en el templo. Éxodo 30, 34 al 38. Cada obra es importante y había hacedores de las ofrendas. En otras palabras, los que se encargaban de tener la ofrenda. En ese tiempo no era el dinero, era que estuvieran las ofrendas que traían, sea el grano, sea la semilla, sea lo que sea, lo encargaban y se encargaban de organizarlo y de tenerlo en las ofrendas para el templo, para el sacerdote, para los sacrificios, para todo, era un encargado. Primera Crónicas 9:31 y está también en Levítico 6:19 al 22. Le estoy dando solamente las citas porque no hay tiempo de ir a cada una de ellas. Estaban también el ministerio de los, ¿cuántos aquí son panaderos o fueron panaderos? Hasta eso era importante, hermanos. Hacían el pan de la proposición. Primera de Crónicas 9:32. Tenían que preparar estos panes sin levadura para cada sábado. Y era importante. Un panadero que dijera, no, eso no es importante, vamos a hacerlo con levadura porque no nos va a rendir si no lo hacemos con levadura. No, tenía que ser como Dios dijo, sin levadura. Porque un poquito de levadura leuda toda la masa, daña todo. Un poquito de que traigamos nosotros, hermano, no sé si tú has notado que se necesita. Yo les digo a los estudiantes, aquí los quiero y Michael sabe las expectaciones que tenemos en nuestra clase, aquí en el colegio. Vamos, y los hago repetir cuando no hacen lo que están supuestos a hacer. ¿Qué dice esta expectación, esta regla que tenemos aquí? Dicen, y ya, yo sé que se cansan a veces, pero es necesario. Lo primero que tienen que traer una buena actitud, traer todos sus materiales. Y les digo, ¿dónde están los lápices? Levanten sus lápices, porque los muchachos vienen y a veces no traen lápices. Yo no sé qué les hacen, o no traen lapicero. Ve por tu lápiz, ve por tu lapicero, ve por tu libreta, ve por tu libro, ve por tu Biblia, porque la tienes que tener. Y así debe de ser. Tenemos ya 4 semanas que comenzaron las clases y hay algunos estudiantes que todavía no lo traen. Ve a traer la próxima vez a la oficina. Así debe de ser. ¿Cuándo van a aprender disciplina si no les damos disciplina? Es importante. No, he escuchado a gente que dice, bueno, vamos a preparar un especial. No estoy hablando de nada más. Voy a preparar un especial. Es para la honra y gloria del Señor. Así es de que ustedes no escuchen mi voz. Entonces, ¿qué vamos a escuchar? Prepárate. No, ustedes no escuchen mi voz porque mi voz. No, hay que prepararse. Porque si lo hacíamos para el mundo, ¿cuándo lo hacían para? Pero para el mundo, sí. Este amor apasionado. Y ahí se ponen, ve, ahí sí ponen, por volver. Y ahí sí todos. Y ahí sí estaban, ¿verdad? Pero para el Señor, todos desafinados. Es para el Señor, como salga. No, hermano. No. Es para el Rey de Reyes y Señor de Señor. Hay que darle lo mejor. Lo mejor para Él. Él merece lo mejor. Le dimos lo mejor al mundo. ¿Cuántos se recuerdan que le damos lo mejor al mundo? Una kermés, una fiesta. Ya tenía tiempo de no escuchar la palabra kermés. Ya ni recuerdo qué significa la kermés. ¿Qué significa, hermanos? ¿Qué significa? ¿Una fiesta? Una tardeada. ¿Cómo le llaman en Puerto Rico? Una fiesta. Una kermés, tenía tiempo y aún el hermano Kevin Taylor me está ganando en el español porque cuando anuncia y publica dice, vamos a tener una kermés en la iglesia. Dije, ¿kermés en la iglesia? Pero bueno, ellos tal vez para allá.
Espero que no me esté viendo, hermano. Pero, hermano, le dábamos todo al mundo. Una boda, un ejemplo, una boda. Ahí vamos. Todo en su lugar. Ahí sí lo mejor. Para el Señor. Es un culto para el Señor. El Señor no se fija en eso. Lo que le importa es el corazón. No. Hay que venir como a Él le agrada, a la casa del Señor. Imagínense que yo viniera todo el tiempo así y así. ¿Qué pensaría? Qué desorganizado. Desordenado. No, es para el Señor. Eso es lo mejor. No me lo acerque ahora. Amén. Y ya termino. Los panaderos decían, vamos a hacer el mejor pan. Vamos a hacer el mejor pan, porque es para el Señor. ¿Listo, Juancho? Vamos a hacer el mejor pan. Vamos. Y decía el otro, vamos a hacerlo como le agrada al Señor. Los cantores, había el coro, los coristas, lo mejor. Coro había. Primera de Crónicas 9:33. Estaba el coro, los cantores estaban listos para cantar en ese día, afinaban sus voces y todo para el Señor. Tenemos que tomar todo, hermanos, es para el Señor. Ir con vestidos, tenían su vestido los cantores, no venían como ellos querían, tenían un vestido que tenían que vestir para presentarlo al Señor. Todos estos fueron escogidos por Dios porque habían dispuesto para servir de buena voluntad. Te voy a dar también otros pasajes en Hechos, y es el último pasaje. A ese vamos a ir rápidamente. Hechos 6. Hechos 6. Hechos 6. Hechos 6, del 1 al 6. ¿Listos? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. ¿De qué dice? De buen testimonio. Tenemos que tener buen testimonio, no cualquiera. Buen testimonio para servir. Porque ellos dijeron, hay una necesidad y las viudas están siendo desatendidas. Y estaban murmurando entre los griegos y los hebreos. Y dijeron, no es posible que nosotros nos estemos ocupando de las viudas cuando tenemos el ministerio de predicar, de enseñar la palabra de Dios. No podemos descuidar la palabra de Dios. Y muchas veces a nosotros los predicadores nos pasa eso porque hay mucha necesidad y descuidamos, y no debería de ser eso. Descuidamos. Pero ve lo que dice, los que están tienen que tener estas cualidades para calificar el servir en un ministerio. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Lo más importante, ¿qué dice? ¿Qué dice? Llenos del Espíritu Santo. Eso necesitamos. Porque hay muchos que quieren la obra, no cumplen con estas cualidades. Y sabios, y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Aún, hermanos, ellos estaban, no sé si ya hemos llegado, que aún servir a las viudas era algo especial. Y es algo especial hasta este día.
Es uno de los ministerios que debería de ser y que la iglesia, o desafortunadamente no lo tenemos ese ministerio aquí, pero las viudas la iglesia debe hacer cargo de las viudas. Cuando no tienen una entrada, cuando no tienen hijos que les ayuden. Es bíblico, está en la Biblia. Es bíblico. Y la iglesia tiene que hacerse cargo. Era tan especial así que los discípulos estaban descuidando el enseñar la palabra y estaban atendiendo a las viudas. Y ¿qué necesita, hermanita? ¿En qué la vamos a ayudar? Vamos a ayudarla. Y estaban descuidando la enseñanza. Pero ¿para qué obra querían? No era para enseñar. ¿Para qué obra estaban orando y buscando? ¿Para qué obra? Para atender a las viudas. Para atender a las viudas se requería esto: que fueran de buen testimonio, que los frutos del Espíritu Santo estuvieran llenos del Espíritu Santo. Se ve la gente que tiene y está llena del Espíritu Santo. No tienes que decirme. Yo no soy nadie, soy un pecador salvo por la gracia de Dios, pero se ve la persona que está llena del Espíritu Santo. Se ve que tiene el fruto. Tiene el fruto, pues es uno en general. Amor. ¿Qué dice? Gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, benignidad. ¿Qué más? Fe. Todo esto. Y dice aquí, y estamos cerrando, y nosotros, el 4, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dice el 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, sin más ni menos. ¿Quién fue Esteban, hermano? El primer mártir, lleno del Espíritu Santo. A Felipe, Esteban, varón lleno de fe, amén, y del Espíritu Santo. Eran hombres espirituales, hombres llenos del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, porque era un ministerio de suma importancia, atender a las viudas. Nosotros diríamos, ¿qué ministerio es tan especial? Es para Dios, es muy especial. Y hay necesidad de hermanos que estemos dispuestos, que estemos llenos del Espíritu Santo. Yo estoy aquí, pastor, soy candidato, pero nadie me dice estoy aquí. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, ¿tienen buen testimonio? Adelante. Es importante cada ministerio, de suma importancia. Y hay necesidad de estos siervos en nuestra iglesia, en cada iglesia, no solo en nuestra iglesia, en cada iglesia. Aunque pienses y el enemigo te traiga, no, a limpiar el auditorio los sábados, hay necesidad de familias que se integren a limpiar los sábados. Es importante. Te estás perdiendo una bendición. Es importante preparar todo esto para el culto. Es importante. La preparación, toda la preparación que conlleva aquí, que conlleva esfuerzo y trabajo. ¿No crees que las sillas se coordinaron y se arreglaron, especialmente ahora que las usa el colegio aquí, que me dejan, a veces como que pasó un terremoto aquí, y ay Señor, que Dios me ayude, porque soy celoso de eso, hermano. Es celoso como Dios es celoso en las cosas sagradas, santas. Deberíamos de ser así, no celosos para otra cosa que nada conviene. Dios es un Dios celoso de las cosas de Él. Y yo tengo un celo que hay en mí, que Dios me ha puesto por las cosas de Dios. Me mueven porque usan nuestro sistema. Y ustedes vieran cómo lo encuentro. Por eso la cámara está así y todo así. Y todos los días, Señor, dame paciencia porque
el hombre viejo quiere salir e ir a decirle a los profesores. Les tuve que decir, si encuentro una vez más la cámara, el equipo distorsionado, desordenado, van a tener que traer su propio equipo. Así les dije, y directo, hermano, así soy, directo. Porque esta es la casa del Señor, igual que esa el otro lado. Y así les dije, y amo, respeto al pastor y dije a él directamente, Dios se reúne como se reúne allá, se reúne aquí, no hay diferencia. Y él se quedó asombrado, dijo, es la obra del Señor. Y eso tenemos que darle importancia. Es importante cada uno del ministerio, cada uno. Y estos pasajes que hemos recorrido a través de la palabra, la escritura, todo es bíblico y nos enseña cómo Dios le da importancia a su obra y cómo quiere que la hagamos de buena voluntad. Cada tarea muy importante para Dios, que todos nos podamos concentrar, enfocar en lo que a Dios le agrada y hacerlo para Él, para honra y gloria del Señor. Amén. Aquellos que dirigen las oraciones, hermanos, necesitamos que más gente dirijan oraciones, especialmente los varones. Necesitamos varones que nos pongamos ahí en la brecha, como dice la palabra de Dios, para dirigir el sábado las oraciones. No todo el tiempo voy a estar los sábados dispuesto porque tengo cantidad de cosas de hacer. Entonces hay varones que Dios ya está trayendo para que se encarguen del sábado. Qué bendición. La iglesia siempre va a ocupar de gente y más para la oración los sábados. Y también Dios está ocupando no solo a gente que es talentosa. Algunos dicen, pero no puedo pronunciar bien la letra, no tengo buena voz, no tengo buen tono. No importa, lo importante es el corazón, pero hay que prepararnos y hay que hacer la práctica y Dios se va a encargar de lo demás, pero hay que poner de nuestra parte. No tengo una voz muy bonita, por eso yo no canto al Señor. Él no escucha la voz, Él ve el corazón. Él ve el corazón. Si es de que, iglesia, les exhorto a través de Dios, a través de su palabra, a que hagamos lo que Dios le agrada y hagámoslo para Él. No estamos hablando de complacer o agradar al hombre, estamos aquí para agradar a Dios. Si es de que seamos conscientes de la necesidad de que nuestra iglesia tiene y preparemos nuestro corazón antes de llegar a la casa de Dios, para que Dios obre en cada uno de nosotros. Y voy a cerrar ahí por causa del tiempo. Si es de que la grandeza del cristiano no consiste en lo que yo haga. La grandeza del cristiano consiste en cómo yo lo hago y cómo yo sirvo a Dios. El Señor Jesucristo nos dio tremenda lección. Él dijo, yo he venido para servir, no para ser servido. Y para eso estamos aquí, hermanos, para servir, no para ser servido. Estamos aquí para servir al Señor y no para servirnos a nosotros mismos. Estamos aquí para servir al Señor, ocupar los talentos que Dios nos ha dado para servirlo para Él, y Dios se encarga de lo demás. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios en esta noche, y también vamos a levantar una ofrenda para la conferencia de misiones. Si la pueden depositar o pasar aquí, la pueden pasar después de esta ofrenda, después